Hola, bienvenidos a Wicca, Brujería y Paganismo. Yo soy Silvia. Quería contarles cómo funcionan las maldiciones. Em, las maldiciones, ya les conté en un video anterior, ¿no? De, de que son provocadas por brujos oscuros las maldiciones. Bueno, em, las- se las mandan, los brujos oscuros mandan maldiciones a las personas que no les caen bien directamente. Em, pero quiero contarles cómo funcionan las maldiciones, porque veo que hay muchos mitos circulando, ¿no? Hay muchos mitos circulando de gente que no conoce nada del tema, y quería contarles cómo funcionan las maldiciones, para qué están las maldiciones. Bueno, uno de los mitos que anda circulando acerca de las maldiciones son las famosas, son las conocidas maldiciones generacionales. Bueno, maldiciones generacionales no existen. No existen las maldiciones generacionales. Alguien que les habla de maldiciones generacionales es una persona muy ignorante con lo relacionado con hechicería, no sabe. Así que ustedes escuchan el término maldición generacional, es una persona que no conoce del tema. ¿Están? Porque eso es un mito, no es cierto. Las maldiciones, las maldiciones hechas por brujos oscuros, eh, generalmente eh, están hechas para torturar. Si escucharon bien, torturar. Las maldiciones sirven usan los brujos oscuros las maldiciones para torturar psicológicamente a sus víctimas. Para eso sirven las maldiciones. Eh, ¿Hay hechizos de protección contra maldiciones? Sí, hay hechizos de protección. Hay amuletos de protección contra maldiciones, Hay, Yo en un próximo video les voy a hablar de estos... Les voy a hablar sobre los amuletos y para protegerse de que puede, de que de maldiciones y otros hechizos para protegerse también. Las maldiciones son muy particulares, porque algunos de ustedes habrán visto que las maldiciones suelen matar a sus víctimas, ¿no? Cosa que no siempre es el objetivo de la maldición. No siempre es el objetivo de una maldición matar a la víctima. Porque las maldiciones generalmente están hechas para torturar. Sé que algunos de ustedes quizás en algún momento de su vida, es probable que en algún momento de su vida ustedes hayan pensado, porque me va mal en tal cosa, porque no puedo hacer algo o otra cosa, o porque les va mal con algo. El hecho que les vaya mal en algo que ustedes hagan,
eso no significa que la tengan que atribuir a una maldición. ¿Sí? No hay que atribuirle un mal que tenemos a una maldición, porque una maldición, a empezar que las maldiciones, en las maldiciones pasan cosas sobrenaturales. En una maldición, cuando un brujo oscuro a una persona a una víctima, con un brujo oscuro, a una víctima le manda una maldición, esa víctima va a sufrir cosas, va a sufrir una tortura psicológica, pero también van a pasar cosas paranormales en su casa o donde vaya. ¿Me explico? No es que porque nos vaya mal en algo o algo así, es una maldición. No, no siempre. Para que haya una maldición, para saber reconocer una maldición, es probable que la víctima de la maldición, lo que pase es que esté en una, que le haya mandado una maldición por alguna cosa, un brujo oscuro le haya mandado una maldición por alguna cosa que no le gustó que haga, y cada vez que va a hacer esa persona eso que el brujo no quiere que haga, le va a pasar algo paranormal. ¿Me explico? En las maldiciones pasan cosas paranormales. ¿Sí? Cosas paranormales. Otra de las cosas. Sé que seguramente han visto maldiciones de muchas cosas, ¿no? Pero les voy a contar algo que ustedes quizás no sepan. Que las maldiciones reales son muy pocas. Sí, escucharon bien, son muy pocas las maldiciones reales. Hay muchas que son mitos. Y como la gente no sabe, creen que son reales. Hay muy pocas maldiciones reales. Un caso real de una maldición fue el de la viuda Winchester. Esta mujer que era arquitecta, Sarah Winchester, casada con William Winchester, que fue acosada después que su marido falleció, fue acosada por los espíritus de las personas que habían matado el rifle Winchester. Sarah Winchester visitó un medium, a una medium, mejor dicho. Sarah Winchester visitó una medium y la medium le dijo que
los espíritus que la estaban acosando eran nada más y nada menos que los que habían asesinado los rifles Winchester. Eran las víctimas que había asesinado el rifle Winchester. Y por eso estaba siendo acosada por esos espíritus que buscaban venganza. Realmente las maldiciones se atribuyen también a venganzas, porque son brujos que están enojados con alguien, o simplemente se dan porque se dan. No es siempre el caso de que un brujo maldice a una persona por algo que no le gustó de esa persona. También hay casos aislados como el de Sarah Winchester, es otro caso, pero aislado, en la que no tuvo interferencia, no fue provocada por un brujo la maldición, sino que fue provocada por maldad. Maldad. Este rifle provocó esa maldad. ¿Por qué? Porque esos rifles, generalmente en esa época, en la época de Sarah Winchester, esos rifles eran usados en las guerras. Y como eran usados en la guerra, en esos lugares negativos, como ser en una guerra, se concentra mucha energía negativa. Mucha. Y eso atrae a espíritus malignos. La energía negativa atrae espíritus malignos. Ya se los comenté en un video anterior, que la energía negativa atrae espíritus malignos. Y esas energías se canalizaron, vamos a decir así, ¿no? Se canalizaron en el rifle Winchester. Y por eso la viuda Winchester fue atormentada por eso. Bueno, la venganza es algo que los brujos oscuros tienen muy presente en todo. Son muy, pero muy negativos y por eso envían maldiciones. Como también las maldiciones surgen en lugares negativos. Hay muchos edificios antiguos que estuvieron en una época como ser la Segunda Guerra Mundial o cosas por el estilo, que están malditos. Y es por la energía, y en estos casos de estos lugares malditos, de estas casas malditas y esas casas malditas, ¿no? O edificios malditos. Cuando escuchamos de edificios malditos es por eso, porque pasaron tantas cosas negativas, tanto asesinatos como cosas así, principalmente asesinatos o torturas.
Porque si ustedes se ponen a ver, ven que los lugares donde hay maldiciones son lugares donde hubo asesinatos, donde se torturaron personas, y eso concentra la energía negativa. Eso atrae la energía negativa. Y ahí se hace la maldición. De ahí viene la maldición de esa energía negativa. Porque en esa energía negativa empiezan a venir espíritus malignos y empiezan a formar una maldición. Así es como funcionan las maldiciones. En edificios. Hay dos clases de maldiciones. Dos clases de maldiciones. Reales. Dos clases. La primera es la que provocan los brujos oscuros cuando maldicen a una persona. Y la segunda es la que es provocada por energía negativa que atrae espíritus malignos en un edificio o casa o lo que sea. Edificio o casa. Quería aclararles esto porque es un tema muy delicado del que se está hablando mitos, más que nada. Les quería contar cómo son realmente las maldiciones y en qué casos se dan las maldiciones. Bueno, eso era todo y nos vemos en el próximo video.